al episodio número 17 de Luz, Cámara, Acción, el podcast. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo nuevamente. Gracias por ver, por apreciar, por darle like, por suscribirte, por comentar, por compartir y por hacer tuyo este episodio. Un episodio que, como ven, estamos en un nuevo set, un nuevo lugar, y es porque, bueno, desde este episodio estrenamos un formato nuevo, vamos a ver cómo funciona, donde Luz, que soy yo, me voy a dirigir a ese lugar, el espacio de los invitados. Y es el caso de este episodio, porque en este episodio número 17 tenemos a un amigo que lo voy a llamar ya antes de anunciar el tema. Y bueno, este es el espacio de mi invitado, pero vamos a llamarlo ahora mismo. Llamemos ya a mi invitado. Bienvenido, Gustavo Mariño. ¡Qué bueno! Bienvenido, Gustavo Mariño. ¿Y este qué lugar qué es? Pues es tu espacio. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu hogar, de tu casa, y por sumarte a este episodio. No, increíble. Gracias a ti por invitarme acá a participar y hacer lo que vamos a hacer. Y bueno, bienvenida y bienvenidos todos los que están ahí viendo, quienes quieran que sea. Todos los que están viendo en estos momentos, muchísimas gracias. Este episodio, bueno, vamos a hablar sobre un tema muy fascinante, y es sobre el poder de la palabra. Wow. O de las palabras. Es un tema que nada, el propósito, que no solamente del tema o del episodio de hoy, sino del podcast en general, es que aporte distintas herramientas, distintas conocimientos, experiencias, vivencias para contribuir a la felicidad y al bienestar de todos y de todas. Ese creo que es el propósito principal del podcast y del episodio. Y bueno, este en particular es bastante, considero que es una herramienta muy poderosa. La palabra, sabernos expresar, saber ese poder que tienen las palabras, y no solamente la palabra como tal, sino la intención de la palabra. Y nada, entramos en tema de una vez. Sí, de una, sí, para eso venimos, para hablar de esto. Bueno, genial. Comparto todo lo que dices, tal cual. Que es una herramienta muy poderosa, y me llama la atención eso, el título del episodio, que es el poder de la palabra. O sea, entender de que la palabra tiene un poder en sí. Que no siempre somos conscientes de eso. Y bueno, y es una herramienta, o sea, que la podríamos usar para nuestro beneficio, ¿no? Totalmente. Y que eso es importante. Todos tenemos ese poder. Todos tenemos ese poder, los que usamos palabras, pues. Los que podemos, exacto. Y que no es algo místico, no es algo que lo decimos nosotros o que... No, o sea, es algo comprobado científicamente, sí, por la total. NASA, no sé si es la NASA. Seguro, siempre están metidos en algo. Claro, así exacto. Que la NASA debe tener La algunas NASA, acciones en eso. Claro, totalmente. Pero sí, está comprobado científicamente, sí. y está muy relacionado con los temas sobre la neuroplasticidad. Sí. Con justamente todo el avance que se ha hecho en cuanto al conocimiento de las neuronas y cómo funcionan en sí, que son estudios recientes y que nos ha cambiado la manera de ver la vida, el cuerpo humano, así que sí va por ahí. Y la mente. Y la mente, por ende la mente. El cerebro. Sí. Una de las cosas que estuve leyendo es que el cerebro siempre, todos los días, constantemente está aprendiendo. O sea, tiene la capacidad de aprender y de transformarse. No, eso de que no, nadie cambia, o de que
no, si esa persona es así, eso va a morir así. Eso puede pasar si la persona no se propone, ¿no? Pero no es así realmente. No Podemos cambiar nuestro cerebro y por ende nuestra vida. tal cual, o sea, ocurre esto de que ya estamos cambiando sin darnos cuenta, de una manera inconsciente. Lo que hablabas de qué es lo que está comprobado científicamente es el hecho de que el cerebro no entiende qué es realidad y qué no. Y con el tema específico de las palabras, sucede que si yo te digo a ti que eres cierto tipo de persona, tu cerebro no va a distinguir si eso es un chiste, si eso es... no va a entender la connotación con que se dice y lo va a aceptar tal cual, ¿no? Sí. Es más, vamos a colocarlo con el ejemplo de un insulto, que a veces uno puede decirlo en tono de broma. Yo te digo que tú eres tonta, pero en un chiste, y tu cerebro, por un lado, inconscientemente lo va a aceptar tal cual como esa palabra y se va a quedar con que eres una tonta. Otra parte, tu cerebro va a hacer el ejercicio de entender lógicamente que es un chiste e incluso lo puedes disfrutar, puedes pasarlo de largo, lo puedes contextualizar, pero importante es que lo de tonta se te quedó ahí. Claro, quedó. Sí, Inception. es un Inception tal cual. También la parte del cerebro, que también leí eso de que no distingue lo que es realidad o fantasía, es interesante porque el cerebro, un ejemplo, por ejemplo, si tú piensas ahora mismo que estás comiendo una hamburguesa deliciosa, lo imaginas. El cerebro activa zonas como si realmente tú estuvieses comiéndote esa hamburguesa. Es decir, que da igual si tú lo piensas o lo estás haciendo, el cerebro va a activar las mismas zonas. Entonces, eso también es parte de esta herramienta del poder de la palabra, y es porque tú puedes, es una especie como de autosugestión. Lo puedes utilizar como autosugestión, lo puedes hacer para modificarte ya sabiendo que actúas así. Claro, porque tú puedes decir, yo puedo hacer eso. Y tu cerebro, tú estás activando las partes de tu cerebro que realmente creen que pueden hacerlo. Exacto. También sirve mucho, esto lo leí en un libro, de, por ejemplo, deportistas. Sí. Deportistas para entrenar para ese gran día, maratón, hasta los futbolistas, partidos, que antes incluso de ese gran día ven mucho contenido, video o algo muy visual de ellos haciendo tal tarea, porque están como activando esa zona del cerebro que aunque no lo están haciendo como tal, su cerebro está practicando, está ahí porque lo está viendo. Sí me doy a entender aquí. Total, porque estás de alguna manera estimulándolo, ¿no? O sea, Estás estimulando. y de verdad, bueno, este tema me fascina también porque me cala mucho y siento que hay muchas maneras de abordarlo, de verlo. Una de las que más me fascina a mí de verdad es entender científicamente cómo actúa, ¿no? El poder de la visualización o el peso que ya tiene el concepto de la palabra en sí, esto que hablamos de que tu cerebro no lo reconoce y por eso está bueno decirte cosas que de verdad quieras para ti. Exacto. Porque no somos conscientes de que cuando decimos alguna mala palabra, una palabra muy pesada, negativa, la manera en que eso nos afecta. Entonces, visto por ahí y también con otros enfoques, sabes que pensando acerca de este tema y de, bueno, qué podíamos hablar y demás, recordé algo que me parece muy poderoso
y es que tanto en las tradiciones, la budista y la tradición católica, que son de repente las que conozco, no es que conozca mucho, pero son de las que más conozco en las dos, se habla de la palabra como algo, como por ejemplo, en el término, la palabra Om, sí, que es, según lo entiendo, es el todo, Sí, ¿no? es la vibración. El primer sonido que se escuchó en Justamente, el universo es el es primer sonido. vibración. Entonces, esto también ocurre en el catolicismo, Claro. porque me parece que en la Biblia tal vez aparece ahí como que lo primero que existió fue el sonido, Fue ¿no? el verbo, algo así. Por ahí Ajá. va dependiendo de cómo se De la traduzca, se edición. interprete, Claro, pero en sí es esto, o sea, claro. hasta en eso resulta que la palabra es lo más fundamental. Sí, y que eso, la palabra es vibración. O sea, porque es un sonido que nosotros emitimos acá en la garganta, también tiene relación aquí con el oído, hasta con la nariz, y logramos emitir un sonido que se traduce en eso, vibración, ¿no? Sí, Si lo vemos como en un programa de audio, todas esas vibraciones es vibración, ¿no? Entonces, la palabra fue una de las, o mejor dicho, la vibración, el sonido fue uno de los primeros elementos que se creó en el universo. Y que la vibración es lo que luego hace que existieran como conexiones y que se fue formando así a poco el universo. Ese es un tema más profundo que podemos hablar también. más en esto se basa también esta idea que ahora conversamos mucho más, de que todo es energía, ¿no? Y que todo se mueve es de la frecuencia y justamente Todo. esto, esa idea, esos conceptos de estas tradiciones nos ayudan a entender también mucho más cómo todos somos vibración, cómo todos frecuencia, por qué dicen que todos somos energía. Y que me parece que el sonido en sí eh, es como que no lo puedes evitar. El sonido que yo emito acá te está atravesando. O sea, es muy invasivo incluso, ¿no? Por eso es tan molesto de repente alguien que tiene una música muy alta que no te gusta o alguien que alza mucho la voz o un sonido que simplemente tú no quieres recibir. Es muy difícil no recibirlo porque es invasivo, te atraviesa, Claro, ¿no? te atraviesa. Y eso me hace recordar esta tradición del maestro y el alumno en distintos religiones, ¿no? Y a través de los años. Que el poder o la relación que hay entre maestro y alumno no solamente es esa relación de que el maestro te enseña y el alumno también enseña al maestro, sino es ese proceso de que tú recibes la información a través de las palabras y que tu maestro, su intención, o sea, cada palabra que emite para ti, esa enseñanza que te está dando, también su entonación, su vibración, él la está como no sé cómo decirlo, como proyectando de manera que ese conocimiento que te está brindando tiene doble poder, porque es la palabra que te está diciendo y además la vibración con la que te dice. Es algo así, leí en un libro una vez. Es que es tal cual, es lo que estamos comentando. O sea, no solo la palabra hablada, convertida en esa frecuencia de sonido, sino que la palabra en sí, aunque esté escrita, ya tiene una carga energética. Y bueno, y ese creo que es uno de los temas que más me interesa. Totalmente. Pero antes de continuar con el tema, no te he hecho ni la primera pregunta oficial. Ah, no, bueno, estamos echando cuentos. Estamos echando cuentos. Esto no ha empezado, señores. Así que si usted ha llegado acá, no se despegue porque esto fue el comienzo. Ahora viene el desarrollo. Muy bien. Bueno, evidentemente Sí. crees en el poder de la palabra. No.
Totalmente, totalmente. ¿Qué te llevó a creer en esto? ¿Qué me llevó a creer en el poder de la palabra? Fíjate, yo creo que más de una cosa. O sea, tengo recuerdos de incluso cuando estaba pequeño le pregunté a mi mamá, ¿qué significa tal palabra? Ella por sus ganas de que me interesara en la lectura y que yo estimulara también la curiosidad, siempre me decía, búscalo en el diccionario. Claro, yo por mi lado decía, pero, o sea, ¿por qué no me lo dices ya, no? O sea, pero era eso desde ese momento, de darle un peso también al lenguaje, de conocerlo, de también enriquecer el léxico porque te abre nuevas oportunidades a expresarte, a conectar. Desde ahí tengo esas nociones, unas primeras nociones, y luego al ir creciendo, algo que me fascinaba era ver arte callejero, grafitis, ver las tipografías, las palabras escritas. Después, con los años, fue que me di cuenta que eso me interesaba mucho, me llamaba la atención porque me atraía y ya no sabía ni por qué, ¿no? Hoy en día es que lo comienzo a entender. Pero sin duda hubo algo que sí fue un antes y un después con respecto a este tema, que fue haber visto un documental acerca de Masaru Emoto, ¿sí? Que es un científico asiático que de repente empezó sus estudios por ahí en los años 80 y que lo que él siempre intentó comprobar es que la palabra en sí tal cual tiene una carga energética inherente. O sea, la palabra amor está escrita, sea dicha, sea pensada, ya tiene ese concepto, ya tiene una carga muy diferente a la que puede ser la palabra odio, ¿sí? No son palabras y ya. Entonces, en este documental, en todos sus experimentos, pues, termina maravillándote del hecho de sí, saber que lo puedes ver, que lo puedes comprobar incluso por ti mismo. Y bueno, ahí eso fue un quiebre, eso fue un antes y un después. Ese documental, yo tuve la oportunidad de verlo hace años también, gracias a mi mamá, que ella también lo descubrió y me comentó, hizo el experimento. Creo que no hemos explicado muy bien de qué trata esto. Si es un científico asiático, eso que él quería como demostrar eso, el poder de las palabras o de las emociones también. Porque él liga mucho, no solamente la palabra, sino la emoción, la carga con la que se le dice el objeto o la persona o todo. Entonces, él hace este famoso experimento del arroz. Sí, él en realidad, como tú dices, el énfasis de su experimento era demostrar que el agua tiene memoria. Eso, el ¿sí? agua. Entonces, la otra manera... un conductor. Y que es un conductor. Y que una manera de enfocarlo, de decirlo también, bueno, se me fue un pelo la idea, pero básicamente es esto, es que el agua tiene memoria. Y por eso hablamos de que la palabra entonces tiene una carga energética de por sí, y lo interesante de todo esto es entender que nosotros somos 65%, 70% agua. Entonces, ¿cómo esa energía puede afectarnos a nosotros directamente? Claro. ¿Sí? Y el experimento del arroz, que se popularizó porque este hombre comenzó en realidad a hacer sus estudios y a compartirlos, fue congelando el agua a un punto donde se forman cristales como lo de los copos de nieve. Sí. Entonces se dio cuenta que ya había una variación según la intención que se le pusiera a estas diferentes aguas. Comenzó a notarlo también porque
se dio cuenta de que el agua de Tokio era diferente al de un manantial. Y bueno, el experimento que es mucho más popular, que es el experimento del arroz. Claro, porque es algo que lo puede hacer mucha gente en su casa. Exacto, es colocar en 3 recipientes, es lo que él hizo en un inicio. sí, aconseja, ¿no? Hacer en este experimento. Uno se llenan con arroz cocido, arroz blanco, del que comemos, llenas el frasco con agua y... 2 frascos iguales llenos de arroz cocido con agua. Okay. O 3, perdón. 3 porque hay uno al que le vas a imprimir energía positiva, otro que le vas a imprimir energía negativa y un tercero al que no le vas a hacer nada. Vas a ignorarlo. Entonces... ¿Y cómo se le imprime? ¿Y cómo se le imprime? Bueno, visualizando, como dijimos, ¿no? Y también añadiendo una palabra. Sí. O varias palabras. Sí. Al frasco. Ok, tal cual. Bueno, fíjate que él lo que mantiene es, sobre todo, es la intención que le coloques, ¿no? Totalmente. Cada frasco va a tener va a estar distinguido por palabras positivas, negativas y el otro nada, para que todos los días, cuando vayas a tener contacto con estos frascos puede ser 1 minuto al día, 5 minutos, sepas y entiendas cuál es cuál, ¿no? No te vayas a equivocar, pero la cuestión es tan fácil como que te concentras en este frasco, por ejemplo, el de energía positiva o el de palabras positivas, usando palabras de te amo, eres hermoso, etcétera, etcétera, etcétera. Te concentras 1 minuto por lo menos en esto y que le estás aportando este tipo de energía, y haces lo mismo con el de energía negativa, y al tercero no le dices nada. ¿Qué ocurre? Esto tiene un efecto que es imposible de ignorar. De ignorar, exacto, de pasar por alto. Entonces, es increíble. Es increíble. Aparte de esto, también deduce que la palabra en sí tiene una carga energética. Claro, con la intención va a ser mucho más poderoso el resultado. Y que bueno, que tuve también, cuando me di la oportunidad de hacer el experimento, para mí fue una locura, ¿no? Claro. Acá tenemos... Sí. El experimento que hizo Gustavo. Sí, claro, que ahora que lo hice lo hubiésemos mostrado antes en la explicación, pero... Igual va a aparecer aquí imágenes mientras hablábamos. Bueno, este es el de palabras negativas y este es el de palabras positivas. Solo hice 2 frascos esta vez porque quería hacer que el experimento, ya que te estoy tapando acá, me estoy tapando yo, que lo que quería comprobar con este experimento, porque ya de alguna manera confiaba tanto en lo que decía este pana, que bueno, quería saber qué tan real era esto de que las palabras por sí solas tuviesen una carga energética, sin que yo tuviese que descargarle una intención. Y aquí están, o sea, se puede ver cómo esta, que es la de palabras negativas, bueno, se está pudriendo, hizo como una efervescencia el agua sola. Eso fue lo que más loco me volvió, porque reaccionó, y esta está intacta, ¿no? Incluso se ve hasta en la etiqueta. Se ve en la etiqueta. Que está hasta manchada, está sí, como vuelta a leña. Y la hueles y huele a pichísimo. Uf. Y este está como para comérselo ahora mismo. No lo podemos comer ahora. Unas verduritas, ¿no? Bueno, y quería comprobarlo porque simplemente con el hecho de tener una palabra sobre ti, o que tengas contacto, que la estés viendo, ya te afecta a ese nivel. Total. Mi mamá también hizo el experimento. Como les dije que yo conocí este experimento, fue gracias a ella. Ella lo hizo y también lo mismo. O sea,
el frasco con arroz y malas intenciones, mala palabra, podrido, feo, negro. Y la otra, que tenía la palabra amor, limpio. Y eso fue totalmente un wow, o sea, porque ahí puedes ver eso de cómo puede influenciar una palabra, una energía en ti. Porque si eso lo hace con el arroz, imagínate cómo lo hará con uno mismo. Total. Que uno tiene ese poder, esa elección también de o hablarse bonito o hablarse feo. Siendo por ahí. Y es muy conocido de que uno conoce gente como que uno dice, esa persona se queja siempre, esa persona, y porque vemos que esas personas que siempre se quejan, pues no terminan de quejarse porque se rodean de esa energía y todo, entonces se le presentan como más momentos, más, cosas para quejarse. Ellos van creando como su realidad. Las palabras crean realidad y las intenciones también. Entonces, si nos hablamos bonito, si nos decimos cosas positivas, que ni siquiera es un pensamiento mágico o engañarnos, no, es ciencia. Sí. Es ciencia. O sea, esto es ciencia, esto es darnos, como dije al principio, es una herramienta muy útil que tenemos todos a la mano, que es gratis, que es fácil de hacer porque realmente no necesitas ni orar. O sea, esto no tiene nada que ver con religión, con filosofías de vida, por ahí quizás sí, pero... Bueno, esto para mí es una filosofía de vida, por ahí puede calar, pero de verdad es pero que... es fácil, eso es lo que quiero... Total. Y que es para todos. Y es para todos. Mire, esto, cada vez que tengo la oportunidad de compartirlo, de hablarlo con alguien, me da gusto porque primero, bueno, cuando tú experimentas de primera mano algo y lo vives, es mucho más fácil, ¿no? Poder compartirlo en sí. Y hacerle sentir al otro lo que tú estás viviendo. Y de este experimento del arroz que estábamos hablando, también está buenísimo, me parece siempre hablar de ese tercer frasco que no tiene nada puesto. Que lo ignoramos siempre. Y que siempre te va a pasar algo. Además que de verdad es algo que les digo, que tienen que comprobarlo, que tienen que experimentarlo porque pues no hay nada como la experiencia propia, ¿no? Para que te maraville y te cambie la vida. A mí me la cambió porque ya no hay vuelta atrás, ya es como, es así. Y son cosas tan obvias, porque decía que creía fielmente en este pana, de que lo vi hablando la primera vez, y es porque sabía que este tipo de prácticas es el que sucede con las plantas. Y es innegable, eso también lo sabe, ¿no? Eso es muy común escuchar eso de las abuelas y hasta de uno mismo, que si tú le hablas bonito a tu planta crece bella. Y bueno, mira que no sé, que llamativo lo de las abuelas. Es porque también eran otras generaciones que estaban más conectadas con la naturaleza en sí. Y esto es la naturaleza, así actúa la naturaleza. Entonces, pareciera muy obvio que, como sucede en las plantas, y lo vemos en las plantas, también podría suceder en este experimento del agua y el arroz. Pero de verdad hay que vivirlo por ti mismo y lo puede hacer cualquiera, como tú dices. Entonces, el tercer frasco es... ¿Qué pasó con tu tercer frasco? Mira, como decía, en mi caso solo era como muy puntual el experimento que quería hacer porque no le apliqué la intención. Okay. ¿Sí? Simplemente imprimí esas etiquetas, las pegué, o sea, coloqué la misma cantidad de agua, arroz, y solo reaccionó. ¿Okay? Pero el tercer frasco, muchas de las veces, resulta incluso más putrefacto que el de palabras negativas.
Sí. Y eso me hizo entender también lo poderoso o el daño que te puede hacer el ignorar a alguien, ¿no? Cuando se dice que donde va la atención, va la energía, ¿sí? A lo que tú pones tu atención, ahí va a haber energía. Entonces, al que ignoras, lo estás anulando por completo, lo estás dejando morir. Y ese experimento también está bueno, o sea, te hace entender la vida completamente de otra forma, a entenderlo más en esta noción de que sí somos energía o que por lo menos funciona de alguna manera que todavía no sabemos explicar muy bien. Totalmente. Bueno, una vez leí, curioso eso, se asemeja con el experimento del tercer frasco que es ignorado, de un experimento que se hizo, no sé, la verdad, pero 1900, inicios de los 1900, creo, hace tiempo. Un experimento bastante cruel, que ahora creo que no sería válido, pero fue como que... No, ni siquiera, fue mucho más antiguo, creo que fue un experimento que hizo un rey, no sé. Okay. Yo voy a buscar y les dejo aquí la información. Él tomó a bebés recién nacidos. Ok, ya veo, ya se puso turbio. Se puso turbio. Hay experimentos con bebés recién nacidos. Tomó estos bebés, no sé cuántos eran, no recuerdo. Y la orden de él era que a esos bebés no se le iba a tocar. Wow. No podían cargarlo, no podían... El tacto no existía con esos bebés. Okay. Sí los alimentaban, pero no tipo así. O sea, no los tocaban. No había tacto en ningún momento. Le tiraban la comida y que ahí agarrara. Esos bebés... no duraron creo que ni el año vivos. Claro. Porque no tuvieron ese contacto. Fue como ignorados. Fue como una especie de... Mira, pero es que a ver, también está comprobado científicamente que el contacto con otros humanos hace que aumente los niveles de telomerasa. Y resulta que esto en específico hace que el tejido se recupere mucho más rápido, que envejezca mucho más lento. Wow. Tiene un montón de beneficios que lo descubrieron en un experimento donde juntaban madres solteras que estaban pasando por situaciones muy difíciles y que simplemente las reunieron entre ellas, entre el grupo de mujeres, y se dieron cuenta que solo con el contacto y la comunicación entre otras y compartir sus vivencias aumentaban los niveles de esta telomerasa. Entonces, que se encuentra en la cadena del ADN, que son justamente la que le da la estructura y la que hace que se puedan dividir las células y multiplicarse y demás, y no mueran ahí en el intento. Entonces, justamente eso, el afecto que puede tener una madre con su hijo, hay muchas cosas que ya sabemos también, como cómo se acompasa el ritmo del corazón de la madre con el del hijo, millones de cosas que antes, como tú decías, podían sonar un poco místicas, pero es porque no teníamos la forma de poder... Claro. La tecnología para estudiar esas zonas del cerebro. Bueno, empezando por ahí. Y bueno, y permitirnos creer en esto, aceptarlo más también. Aún hay muchas cosas que no sabemos por qué ocurren. Y eso no quiere decir que no existan. Que no existan y que no las podamos usar. También. ¿No? A mí me fascinó entender ese tipo de cosas, que es algo que ha pasado siempre en la ciencia, en la historia de la ciencia, que es que el fuego, por ejemplo, por muchísimo tiempo no entendíamos ni qué era, ni de qué estaba compuesto, ni nada, pero igual lo usábamos. Claro. Y hoy en día, también seguimos haciéndolo. Así que bueno, si es para nuestro beneficio, el hecho de que no sepamos el cómo
pues no nos tienen que limitar para poder usarlo. Me encanta eso. Me encanta. Y siguiendo en este sentido sobre el poder de la palabra y de las intenciones y del experimento que hiciste con el arroz, que tú querías ver si el experimento funcionaba únicamente con la palabra, ¿verdad? Sí. Bueno, esto es por un motivo, ¿no? Esto es por... Cuéntanos por qué. Bueno, les voy a contar el motivo. Ya que se me está durmiendo aquí esta pierna. Bueno, no, voy a hacer una presentación. Gustavo Mariño Sí. tiene un proyecto que ya está por lanzar. Sí. Bueno, ya lanzaste. Sí. Y bueno, son estas remeras, franelas, Camisetas, playeras, como quieran llamarle según la... que capaz de ahí no se puede leer, pero bueno, acá dice present. Y bueno, es la marca de Gustavo, Sí. en donde yo creo que tú lo vas a explicar mejor, así que, ¿qué es present? Bueno, espero explicarlo mejor. Vamos a ver cómo me sale. Bueno, voy a hablar del concepto y relacionarlo con lo que estamos hablando del experimento. Porque tiene mucho, o sea, por eso lo traemos a la mesa, porque tiene demasiada relación. Bueno, me fascinó cuando escuché que la palabra tenía una carga energética de por sí, y por eso hice ese experimento del arroz como lo hice, diferente al que propone Masaru Emoto. Y cuando me di cuenta que reaccionó, que la palabra en sí tiene una carga, dije, bueno, ya puedo comprobar que si uso la palabra sobre mí positiva o X palabra que yo quiera en mi vida, X concepto y X energía, pues bueno, me va a afectar, me va a influir. Y de ahí es que conecto la idea de hacer ropa con cierto tipo de energía, cierto tipo de palabra. Entonces, la marca en sí lo que hace es... Te blinda. Mira, algo que me gustó mucho fue entenderla como que es ropa de alta vibración. Me encanta. ¿Sí? Porque bueno, después de analizar qué palabras de las que se consideran positivas también son las más populares y las que más busca la gente, de esa selección, bueno, dije, bueno, vamos a hacer ropa con esta energía donde todos coincidimos. No importa el idioma, cómo esté escrita, pero eso ya va a actuar sobre todas las personas que la usen, y no solo sobre el que la esté usando, sino también quienes tengan alrededor, porque esto va... la energía que va a emanar también va a afectar a los que están alrededor, y esto es otra cosa que está comprobado, de que el corazón es el órgano con el mayor impulso electromagnético que tiene nuestro cuerpo, y alcanza un radio de 3 a 5 metros. O sea, la energía que nosotros estamos sintiendo y que estamos emanando llega a cubrir ese radio y va a afectar a los que están a tu alrededor. Y yo creo que por eso es que uno a veces llega a un lugar y dice, aquí hay una vibra rara, o llega alguien y uno presiente eso, ¿no? Vuelvo a lo mismo, son cosas que no sabemos todavía cómo definirlas o expresarlas, claro, pero sabemos que están ahí, ¿no? A eso creo que le llamamos también intuición y vamos relacionándolo por ahí. Pero hay muchas cosas de cómo leemos y sentimos de manera inconsciente las energías en sí. Así que, aparte de que la ropa, el concepto de la ropa es que pueda estar cargándote de buena energía, pues energía positiva, de que también influya sobre los demás, es dar conciencia de todo esto, de todo lo que estamos hablando, del poder de la palabra, de cómo funciona científicamente el poder de la visualización, el uso de palabras positivas, la práctica del ejercicio, la práctica de la respiración consciente, y que busque
que busque, y mira, y esto me parece, creo que lo más interesante de todo, poder contártelo a ti, porque ni siquiera sé si te lo he contado a ti, es que el por qué se llama Present también, y el por qué crear esta marca con esta idea, y es porque llegué a sentir que es lo que más le hacía falta a mi vida, vivir en el momento presente. Por esta cuestión de siempre estar en el futuro, imaginando, o en el pasado, recordando y lamentando cosas, y no estar acá, ¿no? Entonces, era algo que ya sentía la necesidad de integrarlo completamente. Y decía, bueno, ya, o sea, si me dedico a hacer esto, a desarrollar este plan, lo voy a vivir en carne y hueso. Así que, bueno, esa es una manera de poder explicar qué es presente. Increíble. Y es así, o sea, ustedes ven, se preguntarán cómo funciona esta ropa de alta vibración, que me encanta esa definición. Y en el reverso de la remera está toda estampada de palabras positivas. Está alegría, está life, está conciencia. Sigue nombrando, a ver, y yo te voy diciendo así. Está felicidad, alegría. Está la palabra playa. Amor. Esa es de alta vibración. Abundancia, solidaridad, empatía. Y bueno, a ver, hay muchas que considero que nos hacen falta, que seguir integrando como humanidad para poder conectar, estar conscientes con lo que somos, también darle valor a lo que es nuestra propia vida y la vida de los demás. Así que, a ver, bueno, palabras negativas sí no va a haber, pero... No, palabras negativas no, y por eso es tan especial esta ropa, porque es increíble, bueno, aparte de ya conocer la intención y el propósito de la marca, y también es una experiencia porque cuando te la colocas, ves esas palabras y entonces sabes que estás, como dije ahora, estás blindado. Es como un escudo de palabras positivas que te están vistiendo y que ya luego de todo lo que hemos hablado, pues es muy lógico. Para mí tiene todo el sentido del mundo y para mí funciona. De hecho, quiero colocarme la franela todos los días y llevar un diario. Esta idea ya te la he dicho para que se haga tipo un marketing de la marca, que llevar un diario y no, hoy me siento así, 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 y estar consciente de esos posibles cambios que podemos empezar a ver vistiendo present, vistiendo este tipo de prendas con alta vibración, que me parece increíble y fascinante. Mira, otras cosas también que me parece importante es que no es porque yo lo diga, o sea, es porque es así, te está impactando positivamente. Tal vez una idea de bueno, cuando dices de que estás blindado, no quiere decir que no te vaya a pasar alguna dificultad en tu vida, pero la manera y la energía en que también te vas a encontrar. Y en cómo tú vas a reaccionar a esa situación. Sí o sí, te va a afectar el contacto con la palabra de manera positiva. Y claro, te vaya a encontrar, como te encuentre esta situación adversa, va a ser mucho mejor a que no estés en contacto con esas palabras positivas o energía positiva, o incluso, bueno, lo contrario, ¿no? Claramente. Sí. Así que sí, es un hecho y no solo por hacerle publicidad a la marca, sino que en cualquier lugar, cosa que puedan escribir, una palabra positiva, que estén en contacto con ella, se los recomiendo que lo hagan, escriban cosas que ustedes puedan ver constantemente, porque aquí no estamos inventando el agua tibia, sino que estamos usando unas herramientas, un estudio que ya se hizo y bueno, pero hoy en beneficio de los demás. Uh-huh. Pero que lo interesante es que lo haga cada quien y
en la medida de lo posible, o sea, cada vez más y más y más para que, bueno, tengan una vida más feliz y demás, con una mayor calidad de vida, porque bueno, son muchas cosas en realidad. Claro. Me encanta que traigas eso al tema Sí. de como que escribirse palabras bonitas o frases bonitas. Eso es algo que yo practico desde hace, no sé, un año, ni tanto. ¿Y qué onda? Y siento que me funciona. O sea, yo tengo en mi compu una notica que dice yo puedo. Y siempre está ahí. Y ya con solo leerla, con solo... siento que uno lo absorbe, que uno lo vas transformando. Es que eso lo leí de estos estudios, la neuroplasticidad, funciona así. O sea, por eso digo que no es magia, misticismo. Nosotros, o sea, el cerebro va formando patrones neuronales. ¿Y cómo se van formando? Con la repetición. Sí. Con la repetición, así funcionan las afirmaciones. ¿Has escuchado de que yo puedo, yo soy un ser abundante, yo voy a lograr todos mis sueños? O sea, esas afirmaciones. Sí. Cuando nos repetimos a diario esta afirmación, cuando nos tomamos la tarea de tomarnos un momento, de practicar eso, de estar presente, de respirar, de conectarnos en nuestro momento, y además de eso, le damos afirmaciones positivas para esa área en nuestra vida que queremos mejorar. Por ejemplo, yo antes yo era muy insegura. Okay. Yo esto no lo hubiese hecho antes. Porque capaz soñaba con eso, pero me decían, yo no voy a poder, no puedo, yo no sirvo para eso. O sea, puro negativo. Y es muy constante, es muy común que nosotros mismos nos estemos ahí martillando la cabeza. El peor enemigo, como dicen, ¿no? Cuando yo me propuse a realmente cambiar, o sea, yo vi, mi realidad no me gustaba lo que era mi realidad, no era feliz con mi vida. Una de las cosas que fui practicando fue esto, de hablarme mejor, de decirme estas afirmaciones de que sí puedo, de que yo soy talentosa, de que yo tengo esto, de que tengo las herramientas, de agradecer. Y ni siquiera es eso de que yo puedo con un tono así de que yo puedo superior. No, es como, va más allá de eso, es como de hasta de la compasión por uno mismo y del amor por uno mismo, de que yo puedo, de reconocerte. Entonces, cuando comencé a practicar esto, ya sea escribiéndomelo, me dejé notitas en la casa, en la nevera, te amo. Estas palabras lindas que yo misma me digo, pues mi vida comenzó a mejorar. Mi vida ha comenzado a mejorar y sigue mejorando porque no es algo que uno practica una vez y ya. Es algo constante. Que tienes que practicar constantemente y ya se convierte en un hábito. Por eso no hay nada más lindo que una linda práctica. Para traer esto a tu vida cotidiana es que al despertarte tú digas, aparte de agradecer, que ya eso también pasa, es que siento que se relaciona el tema, pero incluso el agradecimiento puede ser otro tema, el poder del agradecimiento. Sí. Eso está... Para mí el poder el agradecer, pues, es un estilo de vida incluso. También es un estilo de vida, no eso es poderosísimo. Agradecer es increíble. Practíquenlo, por favor. Pero es eso, despertarte y agradecer y además decir, hoy va a ser un gran día. Decretado, lo decretas, te miras en el espejo, dices, yo puedo. Y ahí es, no sé, es... Mira, ¿qué es? Yo creo que es, no sé, te iba a decir que yo puedo experimentar cada vez que entro a ver el timeline del Instagram, por ejemplo, y me encuentro con, por ejemplo, un mantra de los que publicas, ¿no? O unas palabras positivas de alguien. Sí.
entender cómo me cambia el mood en ese momento. Cómo a veces me hace apagar el teléfono y hacer algo que tenía que hacer. ¿Sabes? El coraje que me da, la energía que me da ver a alguien compartiendo y alentando al otro. Y que son palabras tal cual, o sea, Claro, escritas, sí. dichas, ¿no? Lo notas en personas cada día se dedican más a hacer coaching o a hacer simplemente, eso es porque está de moda, pero hay tantas personas llevando tanta conciencia, conocimiento, buena energía, bueno, hasta en esos detalles que te digo, el de las redes sociales o lo que sea, o ir por la calle y ver algún mensaje que me llena mi energía, veo cómo me cambia el mood en sí. Así que bueno, el tema del agradecimiento en sí, justamente con esto y con algo que me gusta, no sé, que me gusta muchísimo de tu podcast, es que es también hacia dónde lo orientas, ¿no? Hacia cuál es la intención de él, que Claro. es, bueno, cómo lo finalizas, ¿no? Porque en realidad lo que iba a decir acerca del agradecimiento tiene mucho que ver con eso, con que es la felicidad. Claro, para mí nada, la felicidad es un tema que me mueve mucho porque siento que al mundo le hace falta más gente feliz y que nada, es una constante búsqueda. Yo todavía hoy me preguntan qué es la felicidad y no te la voy a decir 100% clara. O sea, siempre Ok. le añado cosas, siempre se va construyendo la felicidad o el concepto de felicidad. Pero así es, realmente el podcast como tal surge de ese propósito de crear algo que yo pueda como aportarle al mundo para esa felicidad del que lo escuche. Si ustedes lo están escuchando y son felices ahora, me hacen muy feliz y de mi propia felicidad. Entonces, nada, Bueno, por eso es que considero que es muy importante de verdad compartir, o sea, lo que sabes que te hace a ti feliz, como decía, que si yo encuentro alguna palabra positiva y a mí me afecta positivamente esto, es que hay que hacerlo, tenemos que hacerlo, hay o que sea, hacerlo. es una Vamos a ley, hacerlo, señores. es lo que estás haciendo acá con esto. Y tú también. Y bueno, y yo también, exacto, es mi intención y cada vez creo que se nos vuelve más natural. Estamos en un proceso de transición, siento yo, de que de verdad se están rompiendo paradigmas y maneras de hacer cosas, tradiciones que seguíamos, formas de ver la vida, donde ahora ya el tema, la manera de vivir es mucho más colaborativa, más empática, no solo con los humanos, sino con los seres vivos, con eh, el planeta en sí, con nuestra conciencia en esta vida, ¿no? En esta existencia. Entonces, siento que es algo que se nos va dando natural, estamos transicionándolo, pero cada vez que tengamos la oportunidad de hacerlo, de alentar y de llevar algo de elevarnos la frecuencia, la vibración, hay que hacerlo porque todos tenemos ese poder y es una bola de nieve. O sea, mientras más lo hace uno, más se va multiplicando. Y uno no tiene ni idea lo que impacta en los demás. A mí no sé, me ha llegado gente que no tenía ni idea a decirme de la nada como que algo súper hermoso de la energía que le transmitía y de verdad que nunca había sido como con esa intención, esa persona específica y te maravilla porque te hace entender que sí, vas por la vida, pero recoges ese papel que está ahí y lo metes en la papelera y alguien más te está viendo y esa persona se transforma y lo digo porque me ha pasado, porque he visto a ese hombre en la playa recogiendo basura y metiendo una bolsa y luego yo repitiéndolo, yendo hacia él y decir, epa, te puedo ayudar. Si ese señor no hubiese pasado, yo nunca hubiese hecho esa acción en ese momento. Y, y es así de fácil, ese contagio. Se contagia, tal cual. Así que nada,
Creo que ya estamos llegando al final del episodio y... ¿Quieres seguir? ¿Quieres...? No, yo pues me puedo seguir hablando. No. Puedo seguir, pero bueno, ya hay que finalizarlo. Ya, bueno, está bien. Pero siento que nada, que abarcamos los temas que quisimos tocar, que prácticamente estamos dando una especie de conclusión de que sí, que este poder de la palabra lo tenemos todos, que es algo que está comprobado, que lo podemos aplicar desde ya, practíquenlo en casa, háblense bonito. Si nosotros no nos decimos, tú puedes, ¿quién más te lo va a decir? O te lo van a decir y no lo vas a creer. O te lo dicen y quedas estupefacta. Quedas así como que... Y entonces no, hay que decírselo uno mismo. Y transformar nuestra vida, nuestra realidad, realmente, aunque suene trillado, aunque suene cursi y todo, pero depende de nosotros. Depende de nosotros. Y aquí lo estamos diciendo porque lo hemos experimentado y lo seguimos experimentando. Yo he experimentado un cambio en mí y ha sido gracias a esta transformación de mis pensamientos, de cómo me hablo, de cómo me comunico. Entonces, lo podemos hacer todos y todas. ¿Qué conclusión quieres dar tú? Bueno, ¿Algún consejo? Sí, no, a ver, hablamos si pudiésemos hablar más, como que fue todo muy corto, justamente para que no excedernos en el tiempo, pero da para hablar mucho, porque pasamos desde, no sé, desde lo que es la literalidad en la palabra hasta lo energético. La intención, los experimentos que puedes hacer tú mismo, bueno, muchas cosas. Y yo como conclusión diría que es integrar todas estas ideas, conceptos, realidades y hechos, que ya son hechos, que se pueden comprobar, y aplicarlo en la vida. O sea, esa sería la conclusión para poder decirlo con propiedad, para decir, bueno, esto no funciona, pero lo probé. Y que sí es importante que podamos nosotros, en la medida en que nos abramos a aceptar estas ideas, va a ser mucho más fácil vivir esa magia, ¿no? O eso que se siente como magia, porque es tan power lo que te hace sentir, las experiencias nuevas, que se siente muy mágico. Pero a pesar de que es muy importante que nosotros mismos nos hablemos positivamente y que seamos los primeros en darnos ese amor, también hay mucha gente haciéndolo. Ahí no estamos solos y no están solos, y eso también da mucho poder, saber que todos somos uno, por decirlo de alguna forma, que todos estamos conectados, y que lo que nosotros estamos imaginando, vibrando, etcétera, está conectando con el otro y que le está afectando. Y si nos estamos soportando, apoyando los unos a los otros, bueno, eso se va a sentir, eso está ahí. Eso también siento que entendernos como comunidad nos da mucho poder. Esa sería mi conclusión, tal vez. Excelente conclusión. Y Buenísimo. muy bien concluida. 20 puntos. Yeah. Pero no nos podemos despedir de este episodio sin llegar a la última pregunta del podcast. Y es sobre la felicidad. ¿Qué es para Gustavo Mariño la felicidad? Bueno, yo te he comentado ya en una oportunidad que me volvía medio loco esa pregunta, ¿no? Y que veía que había muchas maneras también de cómo enfocarlo, ¿sí? Pero mira, lo que quería comentar de hace rato, que tenía que ver con algo que ya comenté, es que en algún momento vi la charla de un hombre diciendo
yo sé que todos acá, estaba hablando al auditorio, yo sé que todos acá tenemos algo en común. Y ya cuando dijo eso, a mí me partió en mil pedazos porque me llamó mucho la atención de que ya tuviésemos, ok, de que ya tuviésemos algo, ¿qué sería eso que tuviésemos todos en común? Y ahí es cuando él dice, y es que todos acá queremos ser felices. Fue otro super flash insight ahí cuando lo escuché eso. Y luego él cuando se extiende en su charla dice que la clave para poder acceder a la felicidad es ser agradecido. Y, y se la compré desde ese momento. También fue un momento bisagra porque comencé a ver la palabra gracias de otra manera. Hoy en día sigo practicando nuevas metodologías que yo mismo me invento o que voy aprendiendo de lo que voy estudiando con respecto al agradecer y sigo descubriendo cosas nuevas, sigo entrando a universos nuevos dentro de mí, dentro de mi psique, dentro de lo que yo experimento, que para mí eso es la felicidad, ¿no? Y cómo buscarla, cómo encontrarla, conectando con el agradecimiento. Porque para mí la felicidad sería como ese estado de que estoy recibiendo algo que me da gusto recibir, ¿no? Que es un regalo, que incluso no me esperaba o que siento que tiene mucho valor. Eso es lo que sucede cuando doy gracias por algo. Y bueno, y es algo que también se repite mucho ahora, que mientras haces este ejercicio de agradecer, pues te vas dando cuenta de toda la cantidad de cosas que puedes agradecer, ¿no? Todo, exacto, cuando es hasta adictivo, Es muy, muy adictivo, tienes razón. porque agradeces desde, no sé, desde la sábana con la que te arropas hasta el vaso con agua que tomas, que es un montón, porque tú te pones a ver y no todo el mundo tiene acceso a esas cosas. Entonces es agradecer de que sabemos leer, de que podemos leer un libro, de que ese libro nos va a enseñar algo. Entonces es toda una cadena. Es increíble. Pero perdón que te interrumpa con tu concepto de felicidad. Ok. No sé si queda algo más para que agregues en tu concepto de felicidad. Va a ser directamente eso. Sí, puedes hablar más, pero es un atajo para poder acceder a esa felicidad, ¿sabes? La felicidad para cada uno, otra visión es que para cada persona la felicidad puede que sea algo diferente, ¿no? Sí. Con lo que relaciono yo, con un estado de dicha, de tranquilidad, de paz, de bienestar, de alegría. Bueno, para acceder a eso, solo hace falta agradecer. Concuerdo con Gustavo, me encanta. Bueno, genial, porque si no... Si no, 0-1. Y bueno, muchas gracias por compartir tu concepto de felicidad y por compartir todos tus conocimientos, tu experiencia en este tema. Gracias de nuevo por abrirnos las puertas de tu hogar y por estar acá presente en el episodio 17. Gracias a ti, gracias no solo por darme la oportunidad a mí de hablar de estas cosas que me encantan y que siento que merecen ser escuchadas y compartidas y demás. También gracias a quien se haya quedado hasta acá escuchando todo esto. Sí, si llegaste hasta acá, te amo. Eres tú. Practica, experimenta. Practica, ábrete a nuevos conceptos, cree más en ti, en tu poder de materializar lo que soñamos, en nuestro potencial y aférrate a eso, que ahora en estos tiempos de tanto caos y locura hay que encontrar esa paz en nosotros y cultivarla. Así que esperamos
tanto Gustavo como yo, que este episodio te haya gustado. Si te gustó, por favor, dale like. ¿Qué más puede hacer la persona si le gustó? Abrir la ventana y gritar a todos los que puedan. Creo que se va a descargar. Si te gustó, dale like. Suscríbete al canal. Suscríbete. Comenta si has practicado este tipo de proceso, de herramienta, de hablar lindo con las palabras. Y nada, muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Y también comenta si te gusta este nuevo formato para que lo volvamos a hacer. Y nada, muchísimas gracias. Mi nombre es Luz. Gustavo, mi invitado de hoy, y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. Yes. A ver si grabó. ¡Qué cómico! ¿Te imaginas?